Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub, director de Habitarnos, espacio de crecimiento personal, y les doy la bienvenida a este último encuentro, la última charla del ciclo Escenas Matrices para Terapeutas. Como saben, hemos empezado este ciclo en diciembre del año pasado, lo hemos llevado a cabo durante todo diciembre, enero y ahora también febrero, dándole vueltas a distintos temas, pero mirándolos ahora desde la perspectiva del ser terapeuta, del ser ayudador. Cómo tomamos distintas cuestiones, distintos temas, cómo abordamos distintas preguntas, pensando en nuestra manera de ayudar, por supuesto, desde la mirada de las escenas matrices. Las escenas matrices es una escuela psicoterapéutica que, como ya saben, es de base fundamentalmente humanística y toma además elementos de distintas escuelas, de distintas corrientes psicoterapéuticas. Pone el foco, tiene su punto más importante y más específico en la relación que establecemos nosotros, siendo adultos como somos, con el nene o la nena que fuimos. ¿Por qué? Porque entendemos que en esa relación, en la manera en la cual miramos nuestras escenas infantiles, fundamentalmente aquellas escenas en donde el nene o la nena que fuimos no ha sido tratado de una manera acorde a su necesidad, según cómo miramos esas escenas, construimos nuestra vida hoy, nuestra vida cotidiana, en nuestra vida habitual de hoy. Es por eso que a lo largo de este ciclo hemos ido abriendo distintas preguntas y respondiéndolas desde nuestra mirada. Así pensamos qué significa ayudar, qué es en realidad el vínculo terapeuta-paciente, qué son los talleres de escenas matrices, cuál es la importancia de la clínica individual, de la clínica grupal. Y finalmente, en la última charla abordamos el tema de qué son los padres para la mirada de las escenas matrices. Hoy, en nuestro último encuentro, en nuestra última charla de este ciclo de 12, vamos a tomar quizás el tema más trascendente desde la mirada de las escenas matrices. Vamos a entrar en la pregunta de qué es un hijo para nuestra manera de pensar, para nuestra manera de abordar el espacio terapéutico. ¿Qué es un hijo desde la mirada de las escenas matrices? Y lo primero que vamos a decir es que justamente un hijo solo se puede pensar en la relación con los padres. Es decir, un hijo, por supuesto que es una persona, pero en realidad un hijo es en la relación con los padres. Y esto es lo primero que vamos a pensar, porque justamente para poder ser hijo hace falta tener padres. Y es en la relación con estos padres, a partir de la relación con estos padres, cómo se va construyendo la identidad del sujeto, cómo se va construyendo la relación que el sujeto tiene consigo mismo, cómo se va construyendo el nombre que este hijo tiene, el nombre que él mismo va aprendiendo que tiene. O sea, él va aprendiendo lo que es y lo que no es en la relación con los padres. Por eso lo primero que tenemos que decir cuando pensamos en hijo, cuando pensamos en qué es un hijo, es que la relación con los padres es una relación completamente desequilibrada, en donde los padres son los que tienen a su cargo la nutrición, vamos a decir así, del hijo, y el hijo es quien va a recibir esta nutrición. Quiero decir, en la relación entre padres y hijos, los padres dan y los hijos toman. Esto, que me parece fundamental, es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la relación entre los hijos y los padres es como los padres deciden, más allá que decidan consciente o inconscientemente. Esto no quiere decir, como dicen los conductistas, sobre todo los conductistas clásicos, esto no quiere decir que el hijo sea una tabula rasa a partir de la cual el padre va a crear lo que quiera. Por supuesto que no, porque los hijos son personas y en tanto personas trae consigo determinadas necesidades y determinadas características.
Y entonces es según cómo los padres se vinculan con estas necesidades y con estas características, cómo atienden o no atienden, cómo respetan o no respetan, cómo ayudan a crecer o cómo no ayudan a crecer a estas necesidades y estas características, es a partir de esto cómo los hijos pueden crecer más o menos saludablemente, y cuando son adultos, cómo aprenden ellos mismos, cómo aprendemos nosotros los adultos a escuchar y a respetar nuestras propias necesidades y características. Pero lo primero para decir entonces es que un hijo no viene vacío, un hijo viene con necesidades y viene con rasgos, viene con características, y son los padres los que organizan el vínculo, organizan la relación de tal manera en donde estas necesidades son escuchadas y satisfechas en mayor o menor medida, y estas características, estos rasgos, estas emociones son atendidas en mayor o menor medida o son prohibidas en mayor o menor medida. En este sentido, la responsabilidad del vínculo entre padres e hijos está siempre en los padres. Y el hijo va a hacer lo que pueda según el ambiente, según el sistema que los padres organicen. De esta manera, vamos a poner el foco en dos cuestiones propias de los hijos para ver cómo estas cuestiones están incluidas o no en el vínculo con los padres. La primera de estas dos cuestiones, es un poco lo que venimos nombrando, pero lo voy a ordenar de esta manera. La primera de estas dos cuestiones tiene que ver con que el hijo experimenta emociones. Un nene experimenta emociones. Y experimenta básicamente 5 emociones. Por supuesto experimenta muchas más, pero básicamente todas las emociones se pueden reducir o se pueden unir en 5 emociones básicas: amor y alegría, tristeza, miedo y enojo. ¿Qué quiero decir con experimenta emociones? Quiero decir que a medida que le va pasando la vida, a medida que van ocurriendo cosas en su vida cotidiana, el nene experimenta alguna o más de una de estas emociones. Y acá es cuando aparecen los padres. ¿Qué lugar van a dar a estas emociones? ¿Qué permiso le van a dar al hijo para que experimente estas emociones? ¿Cómo lo van a mirar al hijo cuando experimenta una u otra de estas emociones? Y cuando decimos emociones, no nos quedamos solamente en las emociones. Vamos a incluir en este término otras características, como por ejemplo algunos rasgos, algunas características de su personalidad, algunas conductas, es decir, ¿qué hago como padre con las emociones, rasgos, conductas, características que mi hijo trae consigo? ¿Cómo me vinculo con ellas? Y acá aparece una palabra que me parece importante y que la usamos todo el tiempo y que reflexionamos sobre ella todo el tiempo, que es la palabra respetar. ¿Cuánto yo como padre puedo respetar las emociones de mi hijo? Y respetar no es permitir que mi hijo haga lo que sea. Respetar es cuánto reconozco el derecho de esta emoción, de este rasgo, de estar ahí. ¿Cuánto puedo respetar? Esto con las emociones. Y la otra palabrita que me gustaba incluir, que quería incluir y que tiene que ver con esto y que tiene que ver fundamentalmente con el ser hijo, es el concepto de necesidad. El hijo necesita algo de los padres, necesita una conducta por parte de los padres. Y las conductas que necesitan los hijos básicamente se pueden agrupar en dos grupos. Uno diría, necesita que el padre se acerque o necesita que el padre se aleje. Y en estos dos grupos entran todos. Necesita que el padre, por supuesto cada vez que hablamos de padre y madre, no a la vez. Pero digo, necesita que el padre o la madre se acerquen, quizás para protegerlo, para defenderlo, para cobijarlo, para acompañarlo, para escucharlo. Necesita que se acerque o para decirle algo, para ponerle límites. Y necesita que el padre también se aleje
para que el nene pueda explorar por sí mismo, pueda crecer por sí mismo, pueda fortalecerse, pueda establecer sus propios vínculos. Digo, necesita también que el padre se aleje para un montón de cosas. ¿Cuánto y cuándo los padres nos acercamos y nos alejamos? Esto va a ir determinando un montón de movimientos en la relación con mis hijos. Si por H o por B yo puedo acercarme naturalmente sin conflicto, pero no puedo alejarme, probablemente mi hijo se sienta siempre acompañado, se sienta siempre protegido, pero pierda fuerza a la hora de salir al mundo. Si yo solamente puedo, fundamentalmente puedo alejarme, porque no tengo inconveniente, porque confío en su fortaleza, etcétera, etcétera, pero no puedo acercarme porque se me juegan mis propias situaciones infantiles, entonces probablemente mi hijo pueda desarrollar el vínculo con los demás, pueda establecerse, pueda ser fuerte, pero nunca se siente cobijado, nunca se siente escuchado, nunca se siente atendido y probablemente nunca se siente defendido tampoco. Entonces, a partir de estas dos cuestiones, las emociones, que incluyen rasgos, características, etc., y la necesidad, que incluye cómo yo me vinculo con él, es decir, qué hago hacia él, cuánto me alejo y cuánto me acerco, en estas dos cuestiones, yo diría, básicamente se define el vínculo que yo tengo con mi hijo. Y esto, en este sentido, es fundamental. ¿Por qué? Porque a medida que el hijo va creciendo y el vínculo se va desarrollando, va viendo, como en todo vínculo, zonas saludables y zonas que no son saludables. Digo, cuando yo no puedo respetar una emoción, cuando yo no puedo atender una necesidad, todo esto genera zonas no saludables con mi hijo. Si hay emociones que nunca puedo respetar, que siempre censuro, esto va dejando huella en mi hijo. Si yo nunca soporto que mi hijo esté triste, nunca soporto que mi hijo esté enojado, o no soporto que mi hijo exprese el amor o la alegría o exprese el miedo, esto va dejando huella en mi hijo. Si cada vez que mi hijo necesita que yo me acerque, yo no me acerco por una cosa o por otra, si cada vez que mi hijo necesita de mi protección, yo no protejo, o al contrario, si cada vez que mi hijo necesita que yo me aleje para que él pueda establecer vínculos, yo estoy otra vez demasiado cerca, esto va dejando huella en mi hijo. Entonces mi hijo, a medida que va creciendo con todo lo saludable, que tiene que ver con el sistema que los padres deciden llevar a cabo, pero también va creciendo con todo lo que no es saludable. Y entonces, a medida que esto va sucediendo, se va armando en mi hijo una manera de ser. Si yo no puedo, por ejemplo, respetar su tristeza, voy llevando a cabo determinados mecanismos para que él o no exprese o simplemente no contacte con su tristeza. Entonces, cuando él llega a los 22 o 23 años, él tiene completamente anestesiada una parte de sí mismo, por ejemplo, la tristeza. O si cada vez que mi hijo necesita que yo me aleje para que él exprese sus vínculos, yo me meto en el medio y entonces digito los vínculos y digo lo que está bien y lo que está mal y no lo permito, mi hijo llega a los 23 o 24 años con muchos menos vínculos de los necesarios y además con una dificultad importante para establecer vínculos en la vida. Todo esto arma una manera de ser de mi hijo, una manera de estar en el mundo. Y entonces llegamos a la adultez. Y entonces mi hijo, cuando llega a la adultez, sigue siendo mi hijo, pero en realidad ya es un adulto. Y acá es cuando nos podemos empezar a reconocer. Nos podemos empezar a reconocer como adultos. Y acá empieza a ser importante esta frasecita que decimos, que nos sirve casi como el leitmotiv básico de nuestro trabajo, que es: el nene que fui y todavía está en mi interior. ¿Por qué? Porque todo eso no crecido en mí, todo eso que mis padres no han podido respetar, permanece no crecido en mí. Y cuando yo llego a la adultez y tengo 24, 25 años o más, 30, 40 o 50 o 60 años, y no pude sanar
entonces todo eso que no está crecido en mí permanece niño en mí. Por eso nosotros hablamos del niño que fui y que todavía está en mi interior, y no hablamos del niño interior. ¿Por qué? Porque el niño interior parece esa parte siempre lúdica, siempre dispuesta al juego, y no es eso a lo que nos referimos. Nos referimos a aquel niño que fui y que no ha sido ayudado a crecer según como él necesitaba, y como no ha sido ayudado a crecer, hoy permanece niño en mi interior y que me aparece en mi vida cotidiana. Me aparece hoy en mi vida cotidiana. ¿Cómo me aparece en mi vida cotidiana? De 1000 maneras. Me aparece cada vez que en mi vida cotidiana me siento un niño. Me aparece cada vez que me desordeno, me descentro en mi vida cotidiana. Me aparece cada vez que de golpe me siento de menor edad en mi vida cotidiana. Me aparece cada vez que una situación se me repite y se me repite y se me repite y no encuentro la manera de salir de ella, o salgo de ella y después se me repite igual con otra persona. Es decir, el niño que fui y que todavía está en mi interior, hoy me muestra que está en mi interior, esperando por mí, esperando por quien hoy es su padre y su madre, que soy yo como adulto. Entonces, si cuando yo era niño mis padres no me permitieron expresar la tristeza, o no les parecía bien ni siquiera que yo esté triste, y yo aprendí con todos estos mecanismos a anestesiarme la tristeza, entonces, por ejemplo, hoy, cada vez que algo me pone triste, en vez de contactar con la tristeza, por ejemplo, me enojo. O, por ejemplo, me anestesio y siento que no me pasa nada. Y entonces una relación termina y me enojo con la persona, o siento que no me pasa nada, o un amigo muere y siento que no me pasa nada, o un proyecto no termina de funcionar y entonces o me enojo, o siento que no me pasa nada, o me culpo a mí mismo. Es decir, mil cosas en vez de contactar con la tristeza. ¿Por qué? Porque aunque soy un adulto, aunque no vivo con mis padres, aunque quizás mis padres ya murieron, yo sigo obedeciendo los mismos patrones y sigo sin contactar con aquello que me prohibieron contactar. Y por supuesto esto tiene consecuencias tremendas en mi vida. Porque si ante la ruptura de una pareja, en vez de, ante la ruptura definitiva, pero también ante los pequeños desencuentros de una pareja, yo en vez de decir, me entristece que no podamos encontrarnos en esto, empiezo a pelearme con la otra persona, por supuesto que esto repercute directamente en la relación con mi pareja. Y si mi pareja además tiene otras cuestiones también no sanadas, por supuesto también repercuten, y ahí es cuando somos dos, pero en realidad no somos dos. Somos dos niños con sus padres en la relación de pareja con el otro. Y esto con todo lo que uno puede pensar. Si mis padres han estado demasiado presentes y, por ejemplo, no me han dejado establecer lazos sólidos con otros, probablemente hoy a mí me cueste quizás ganar el dinero necesario para vivir. O me cueste establecer vínculos con amigos. Y entonces, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos para que se entienda lo que digo, necesito que alguien me mantenga o mantenga una parte de mi vivir. Y entonces esto lo hace, por ejemplo, mi pareja. Y entonces le pido a mi pareja algo que no corresponde. Estoy metiendo en la pareja algo que no corresponde. O como no establezco vínculo con mis amigos, no tengo amigos o no tengo grupos de pertenencia. Y entonces toda esta gratificación la busco en otra cosa. La busco en mi pareja o la busco en mi trabajo. O busco una adicción. Y así el nene que fui sigue sin ser atendido. Porque el nene que fui me habla adentro mío. Y yo tengo que aprender como adulto a decodificarlo. Tengo que aprender a escuchar. Lo cual en general no puedo hacer solo. En general necesito un otro que me ayude a escuchar. Pero más allá del otro, yo tengo que aprender a escuchar. ¿Y cómo me habla hoy el niño que fui? Yo diría, me habla básicamente
de tres maneras. Me habla a partir de lo que quiero o de lo que no quiero. Quiero estudiar esta carrera, o quiero trabajar de lo que trabajo, o quiero ir a la fiesta de esta noche, o a través de lo que no quiero. ¿Por qué estoy todo el tiempo en situaciones que no quiero estar? ¿Por qué estoy con gente con la que no quiero estar? Me habla a partir de lo que siento, o sea, de mi emoción. ¿Cómo me siento en esta situación? ¿Me siento triste? ¿Me siento enojado? ¿Me siento alegre? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Y me habla a partir de los síntomas físicos. Me duele la pierna, tengo una enfermedad. De los síntomas psíquicos, tengo una psicopatología, tengo depresión, tengo bipolaridad, tengo un trastorno de ansiedad generalizada. El nene también me habla a partir de los síntomas. Y acá aparece la posibilidad. La posibilidad de ser yo hoy un padre o una madre diferente a los que tuve. ¿Puedo ponerme a la escucha del nene que fui y que hoy está dentro mío? Cuando tengo una emoción determinada, cuando tengo miedo, cuando tengo tristeza, ¿me puedo poner a la escucha? ¿Escuchar qué me quiere decir esta emoción? ¿O la censuro? ¿O la rechazo? ¿O me parece mal que esté? ¿O la acuso? Acuso a esa parte que tiene miedo y me llamo cobarde. Acuso a esa parte que se enoja y digo que no debo enojarme, que debo aceptar. Digo, escucho a esta parte mía y me pongo a atender lo que le pasa, o soy igual que mis padres que rechazan esa misma emoción, aunque ahora esté en la misma persona las dos personas. Esa emoción es el nene. ¿Yo soy como mis padres y rechazo, o puedo ser diferente y puedo ser verdaderamente adulto y escuchar y atender de alguna manera esta emoción? O con el deseo. Tengo una parte que quiere expresarse a través de la poesía. ¿Escucho esta parte o la censuro? O le digo cosas como, por ejemplo, ¿pero a quién le va a interesar? Te vas a morir de hambre. O con cosas mucho más simples. Quiero cambiar el sillón de mi comedor. ¿Escucho y respeto este deseo? ¿O lo invalido? No, es una tontería. O le digo que no, bueno, no, porque en realidad hay que poner el sillón que quiere la persona con la que vivo. Digo, ¿soy verdaderamente un adulto que se pone a la escucha del deseo, a evaluar cuándo puedo satisfacerlo y de qué manera? ¿O soy también como mis padres que invalidan ese deseo? Y finalmente, y esto quizás es lo más complejo, con respecto al síntoma. Cuando tengo un síntoma físico o psíquico, ¿lo escucho? ¿Escucho qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir mi bipolaridad? ¿Qué me quiere decir mi depresión? O, si lo quieren mejor todavía, ¿qué me quiere decir esa parte deprimida? ¿Qué me quiere decir esa parte ansiosa que tengo? ¿O qué me quiere decir mi dolor de estómago? ¿O mi dolor de espalda? ¿O el tropezarme 10 veces y romperme 10 veces la pierna? ¿Qué me quiere decir esto? ¿Me pongo a la escucha de esa parte o la castigo y simplemente la quiero curar? Curar, que en este caso significa cambiar. Quiero que no esté más así como está. Esto es para nosotros, para quienes trabajamos desde la mirada de las escenas matrices, esto es la adultez. La adultez es ponerme a disposición de esa parte mía, que es el nene que fui hoy adentro mío, esperando por mí. Recuerdo que Walt Disney, una vez de una frase de Walt Disney que yo diría en un punto cambió completamente mi sentido de orientación con respecto a mi tarea. Él dijo, he descubierto
he descubierto que en toda la existencia hay una sola persona que depende de mí, yo. Y me mostró que en realidad esa sola persona, en realidad son dos, la que depende y aquella de la cual la primera depende. Y que este es el vínculo entre padre e hijo. El vínculo entre los padres y el hijo es un vínculo en el cual el hijo depende de los padres. Y este es el vínculo de uno con uno mismo. Uno es hoy, si es adulto, el padre y madre de ese nene que fui, que hoy está dentro mío. Y mi tarea justamente es ayudarlo, sanarlo en lo que no está sanado, armarle una vida cercana a su deseo y a su salud. Para eso tengo que aprender a escucharlo. ¿Cómo lo escucho? Básicamente en dos momentos. Cuando me reconozco desordenado, cuando reconozco que la realidad me propone algo y que a mí me pasa otra cosa, que no es fácil de detectar, y cuando algo se me repite constantemente y no es saludable para mí y no lo puedo cambiar. Por más que lo entiendo, por más que tomo decisiones, por más que cambio conductas, finalmente no lo puedo cambiar. Estas dos cuestiones me muestran que hay un nene adentro mío que necesita de mí y que necesita ser escuchado y que necesita ser atendido. En general no puedo atenderlo solo, por lo menos al principio o durante una muy buena parte del proceso. Necesito un otro que me lo vaya mostrando y que me vaya ayudando. Pero esta es nuestra tarea. Yo les agradezco muchísimo todo este recorrido de las 12 charlas. Hemos dicho los títulos, no mucho más. Las cuestiones que considero más importantes de cada uno de los temas que nos hemos propuesto abordar y recorrer. Como saben, este ciclo Escenas Matrices para Terapeutas, que termina hoy, es la antesala de la formación que empieza la semana que viene. Me acuerdo cuando en diciembre decíamos la formación que empieza en marzo del año que viene y ya estamos simplemente a una semana. Digo, este ciclo es la antesala de la formación en Escenas Matrices que empieza la semana que viene. Una formación para terapeutas, para psicólogos, para ayudadores en general. Una formación para todo aquel que quiera ayudar también desde esta mirada. Cuando digo también es sumando elementos de esta mirada a su propia manera de ayuda, o más aún, adoptando la mirada de las escenas matrices como modo de ayuda fundamental. Como ustedes saben, además, en esta formación que empieza ahora la semana que viene, hay dos novedades. Una de ellas es que hay becas parciales para psicólogos recibidos después del 1 de 2018 que quieran adentrarse en esta formación y que no puedan abonar la cuota completa. Y la segunda, para que aquellas personas que ingresen a la formación y recorran al menos un año de la formación, de los 3 que dura, puede optar por ingresar al grupo de coordinadores de Habitarnos y a partir de allí, si son psicólogos, atender pacientes y coordinar talleres temáticos, y si no son psicólogos, coordinar talleres temáticos. Por supuesto, todas actividades aranceladas en donde el terapeuta recibe su remuneración. El grupo de coordinadores empezará a funcionar ahora, pero por supuesto quienes ingresen ahora a la formación recién podrán ingresar en el 2024. Como ustedes saben, la formación dura 3 años y obviamente es condición para integrar el grupo de coordinadores haber cursado un año y estar cursando el resto de la formación. Esta semana, el sábado, por la mañana de 9 a 10, tenemos nuestra última charla informativa referida a la formación en escenas matrices. La pueden seguir por Zoom o pueden asistir presencialmente a nuestra sede de Núñez en la ciudad de Buenos Aires. Para cualquiera de las dos participaciones nos tienen que enviar un mail a info@habitarnos.com.ar. Pueden utilizar el mismo mail para enviarnos consultas, preguntas, todo tipo de comentarios que siempre agradecemos mucho y nos enriquecen sobremanera. Les agradezco muchísimo el acompañamiento en este ciclo de 12 charlas que aquí termina y los invito a acompañarme en cualquiera de los espacios que tenemos en Habitarnos
y en el próximo ciclo de charlas que hagamos en un futuro, espero no muy lejano. Muchísimas gracias.